Hola, hola, hola a todos mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para un nuevo salseo, porque hoy, amigos míos, tenemos tela que cortar. Como ya vieron en el título, nos vamos a sumergir en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que, aunque ya no esté junta oficialmente, sigue dando de qué hablar. ¿Recuerdan esos rumores intensos, esas miradas cómplices, esos besos robados que nos tenían a todos al borde del asiento? Bueno, prepárense porque hoy vamos a analizar si hay algo más allá de la amistad, si ese no beso que menciona el título esconde un secreto, y cómo esta nueva serie podría cambiarlo todo. Pero antes de que nos adentremos en este universo de chismes y especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por aquí, o si llevas tiempo viéndome pero aún no te has suscrito, este es el momento. No te pierdas ni un solo vídeo con todas las noticias frescas del mundo del espectáculo, las telenovelas turcas que nos encantan, y por supuesto, toda la info jugosa sobre nuestros actores favoritos. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no te perderás nada. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas, especialmente después de su explosivo romance en Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla, y la ficción se mezcló con la realidad, para deleite de todos sus fans. Durante un tiempo vivimos un cuento de hadas con viajes, fotos adorables y muestras de afecto públicas que nos hacían creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento terminó. Y la ruptura, como era de esperarse, fue un bombazo. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la llama de la esperanza nunca se apagó. A pesar de la separación, los rumores de una posible reconciliación han estado circulando constantemente. Y es que, vamos a ser sinceros, la conexión entre Kerem y Hande era demasiado fuerte para ignorarla. Sus miradas, sus sonrisas, incluso sus silencios, parecían gritar a los cuatro vientos que aún quedaba algo entre ellos. Era una conexión magnética, un entendimiento tácito que solo se encuentra en almas gemelas. Y claro, todos los fans, incluyéndome, nos aferramos a esa esperanza de verlos juntos de nuevo. Aquí es donde entra en juego ese famoso no beso que menciona el título. ¿A qué nos referimos exactamente? Bueno, hace poco aparecieron unas fotos de Kerem y Hande juntos en un evento público. Todo parecía normal, un encuentro casual entre dos excompañeros de trabajo. Pero al analizar las imágenes con lupa, se pudo apreciar una tensión palpable en el aire. En una de las fotos, Kerem parece acercarse a Hande como si fuera a besarla. Pero en el último momento algo lo detiene. Hande, por su parte, parece sorprendida, casi expectante. ¿Qué pasó en ese instante? ¿Por qué Kerem se retractó? ¿Fue Hande quien lo impidió? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. La imagen se viralizó por supuesto y las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis exhaustivos. Algunos dicen que Kerem, impulsado por la nostalgia y el cariño que aún siente por Hande, simplemente se dejó llevar por el momento. Era una noche especial, quizás la música, el ambiente o simplemente la cercanía de Hande lo invitaron a revivir esos instantes mágicos del pasado. Otros, más cínicos, aseguran que todo fue una estrategia de marketing para generar expectación y mantener viva la llama de su romance, aunque sea solo en la imaginación de sus fans. En el mundo del espectáculo, sabemos que las estrategias de marketing pueden ser muy creativas y a veces hasta manipuladoras. Y luego están los que creen que Hande, más cautelosa y reservada, no estaba dispuesta a dar ese paso en público, temiendo las consecuencias mediáticas que podría acarrear. Hande siempre ha sido muy celosa de su vida privada, y quizás no quería alimentar aún más los rumores y la presión mediática. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Quizás fue un poco de todo esto. Pero la verdadera bomba, lo que realmente podría cambiar el rumbo de esta historia, es la nueva serie que se avecina. Aún no hay muchos detalles al respecto, pero los rumores apuntan a que Kerem Bürsin podría ser el protagonista de este nuevo proyecto televisivo. Y aquí es donde la especulación se dispara. ¿Será que los productores están considerando a Hande Erçel como su CEO protagonista? ¿Será que este proyecto es una oportunidad para que ambos vuelvan a trabajar juntos y reaviven la llama de su amor? La idea, para muchos fans, es simplemente irresistible.
Imagínense la locura que se desataría si esto se confirmara. Imaginemos por un momento a Kerem y Hande compartiendo nuevamente set de grabación, interpretando a una pareja con química y atracción mutua. La tensión sería palpable, las miradas intensas y los besos, esta vez, quizás no se quedarían en un simple intento fallido. Sería una oportunidad única para que ambos revivan esos sentimientos que los unieron en el pasado, y quizás, solo quizás, se den una segunda oportunidad. La pantalla explotaría con su química, y los fans estaríamos felices, soñando con ese final de cuento de hadas que tanto anhelamos. Pero analicemos esto un poco más a fondo. ¿Qué implicaría para Kerem y Hande volver a trabajar juntos? Por un lado, sería una oportunidad para demostrar su profesionalismo y su capacidad para separar la vida personal de la laboral. Por otro lado, también podría ser un desafío emocional, ya que tendrían que lidiar con los recuerdos y los sentimientos que aún puedan existir entre ellos. Además, la presión mediática sería aún mayor, y cada uno de sus movimientos sería analizado al detalle. Claro, también existe la posibilidad de que Hande no participe en esta nueva serie. Quizás esté enfocada en otros proyectos, o simplemente no quiera revivir el pasado. Hande es una actriz muy talentosa y versátil, y quizás quiera explorar nuevos horizontes y asumir nuevos retos. Pero incluso si ese es el caso, la sombra de su relación con Kerem siempre estará presente. Los fans seguirán comparando a la nueva CEO protagonista con Hande, analizando cada mirada, cada gesto, buscando similitudes y diferencias. Y la presión, tanto para Kerem como para su nueva pareja en la ficción, será enorme. La nueva actriz tendrá que lidiar con la sombra de Hande, y Kerem tendrá que demostrar que puede tener química con otra persona. En definitiva, el futuro de Kerem y Hande es incierto. No sabemos si volverán a estar juntos, si este no beso fue un simple malentendido, o si la nueva serie será el catalizador que los una nuevamente. Lo que sí sabemos es que su historia nos sigue fascinando, nos sigue haciendo soñar con finales felices, y nos mantiene pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo de este culebrón de la vida real. Son como esos personajes de telenovela que nos enganchan con sus idas y venidas, con sus amores y desamores. Pero vamos a profundizar un poco más en las razones por las que esta pareja sigue generando tanta expectación. Creo que parte de la magia radica en la autenticidad que transmitieron durante su relación. No se escondieron, se mostraron tal como eran, y eso conectó con el público. Además, su química en pantalla era innegable, y eso hizo que muchos fans se ilusionaran con la idea de que su amor fuera real. Y aunque la relación terminó, la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se apagó. Otro factor importante es el carisma individual de Kerem y Hande. Ambos son actores muy talentosos y atractivos, y tienen una gran base de fans que los apoya incondicionalmente. Kerem, con su sonrisa encantadora y su personalidad extrovertida, conquista a todos. Hande, con su belleza exótica y su talento innato, deslumbra en cada proyecto que realiza. Juntos forman una pareja explosiva que genera una gran expectación mediática. Y no podemos olvidar el impacto cultural que tuvo Senkalkam. La serie fue un éxito en todo el mundo, y catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional. La historia de amor entre Eda y Serkan conquistó a millones de espectadores, y la química entre los protagonistas fue clave para el éxito de la serie. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas llenas de romance y comedia que nos hicieron reír y llorar. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su explosivo romance en Love is in the Air, hasta los rumores de reconciliación y el misterioso no beso que ha generado tanta expectación. También hemos analizado cómo la nueva serie de Kerem podría influir en su relación con Hande, ya sea uniéndolos nuevamente o manteniendo viva la llama de la especulación. Hemos considerado los desafíos y las oportunidades que implicaría para ambos volver a trabajar juntos, y hemos reflexionado sobre las razones por las que esta pareja sigue generando tanta expectación. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de ese famoso no beso? ¿Les gustaría verlos protagonizar juntos la nueva serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Quiero saber sus teorías, sus esperanzas y sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, aquí encontrarán siempre las últimas noticias, los mejores chismes y toda la información que necesitan para estar al día con el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto.